Secretario Esteban Moctezuma, gracias por recibirnos esta mañana aquí en el Salón Nishizawa. Estábamos haciendo al llegar un recorrido por todas las pinturas de los que han pasado por el escritorio en el que tú estás, todos los secretarios, y platicábamos un poco de algunas huellas, unas buenas, otras no tanto, que ha dejado cada uno de ellos. Y yo me pregunto, ¿cuál es la huella que tú como académico, además que eres, te gustaría dejar en este cargo, Esteban? Mira, yo lo que quisiera es que el punto de inflexión en la educación sea este acuerdo educativo que acabamos de concluir en las leyes, porque pone al centro el aprendizaje de los niños. Para mí, lo mejor que puede suceder es que a partir de este sexenio, la Secretaría de Educación Pública mida como su éxito o fracaso el aprendizaje de los niños. Yo creo que a una exigencia académica debe de acompañarse con un acompañamiento psicológico, con una educación integral, en donde no solo se hace el mejor en matemáticas, sino que también se hace una persona que sepa relacionarse con los demás, tener un plan de vida, tener un sentido de vida. Es por ello que en la Constitución y ahora en los programas que estamos diseñando, regresa el civismo, regresa la ética, regresa la moral, en pocas palabras, porque tienes que darle más a los jóvenes formación de el empaque que tengas dentro de valores para poder afrontar una vida que cada vez te ofrece más y te exige más. Tú dices hoy, vamos a regresar a la ética, vamos a regresar a la moral y la ética, ¿de acuerdo a qué? Porque hoy en los debates sobre ética y moral hay muchas cosas, Esteban, que antes no estaban, ni siquiera en la Constitución. Sí, es un reto muy grande, pero siempre habrá una cosa que es, por ejemplo, el valor de la libertad, ¿no? Eso siempre será un valor supremo. Y vas a poder distinguir pues diferentes planos y sobre todo una cosa, enseñarle a todo mundo que la diversidad es una riqueza y no un obstáculo. Entonces, lo que hay que educarnos es cómo convivir, y no solo convivir, cómo amalgamar las culturas para que vayan superándose, porque todos tienen un pedazo de verdad. Así es. En vez de enfrentarse. El enfrentamiento y la violencia es lo que destruye a las sociedades. Por eso es que en México tenemos, y eso también está ya en la Constitución, y lo estamos metiendo en los planes y programas, que generar una cultura de paz en las escuelas. Aquí yo quisiera entrar además en el tema de la educación sexual, cuando somos un país que tenemos un flagelo que nos duele a todos, que es el tema del embarazo infantil, que además con unas estadísticas terribles, el INEGI acaba de dar unas demoledoras. ¿Cómo se va a enfrentar eso en el 2020 desde la Secretaría de Educación Pública? Mira, la educación sexual es algo que tiene que convenirse, por decirlo de alguna manera, socialmente. Por eso es que nosotros en educación no dijimos vamos a hacer una nueva reforma educativa, sino vamos a hacer un acuerdo educativo. Entonces, estamos sentando en la mesa diferentes puntos de vista para ponernos de acuerdo en un común denominador que todos aceptemos. El cómo impartirla, el cómo capacitar a las maestras y los maestros para ello, el cómo informar, también es un tema muy delicado. Otro tema que casi no se habla, porque la educación no estaba centrada en las niñas y en los niños, sino en los presupuestos y en otras cosas, es de las edades. Una cosa que se tiene que diferenciar muy bien es qué información le das en función de la edad a cada segmento. Entonces estamos preparando un plan que se llama de 0 a 23. ¿Por qué? Porque una persona que entra a la escuela más o menos se tarda 23 años en salir de educación superior. Entonces queremos que la educación esté fileteada, llamémosla así, por edades, para que sea pertinente a cada edad y no que la educación sea básica y ahí entra inicial, preescolar, primaria y secundaria. Imagínate nada más la diferencia, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo ves estos enfrentamientos con la coordinadora o esta presión que suele ejercer y que sabe muy bien cómo hacerlo la coordinadora para el año que inicia? Bueno, en primer lugar yo te quisiera recordar una cosa, Mónica, que a mucha gente se le olvida.
El sexenio pasado, el primer año, tuvo 200 días de paro. Este año tenemos a Oaxaca con la primera vez en 35 años con el calendario completo. Entonces creo que la estrategia que se ha seguido es una estrategia correcta, porque es una estrategia de apertura a todos. Nos hemos sentado a hablar con todos y por eso le llamamos a todo ese conjunto de consultas que nos llevó a las nuevas leyes acuerdo educativo, porque además el acuerdo educativo, Mónica, debe de ser flexible. Si nos equivocamos en algunas cosas este año, las vamos a modificar el año que entra. Eso es muy importante. ¿No? Y no vamos a decir, no, como es la reforma Moctezuma, Moctezuma no se puede equivocar y entonces me voy los 6 años con la misma reforma. No. Uno de los puntos medulares de tu trabajo ha sido en las últimas fechas, y lo será seguramente en el 2020, el tema de la inclusión. Y cuando hablamos de educación en zonas indígenas, se complica la cosa todavía más, y creo que ese ha sido el reto de la Secretaría de Educación Pública en México en toda su historia, por el tipo de país en ese sentido que somos. Igualar la educación de las grandes urbes a las comunidades indígenas es muy complicado. Y bueno, tocas una fibra que por eso pusimos en la Constitución que la educación tiene que tener como principio la equidad. La educación más pobre en México se le da a los más pobres. Y la educación más pobre es la indígena, por muchas razones, por aislamiento, pero un tema que es muy complejo es que dentro de todas las lenguas que hay en nuestro país, no hay maestros que estén preparados como maestros en su lengua. En su propia lengua, ¿no? Y hubo una discusión hace años, yo fui subsecretario de Educación Pública, yo sé. Y yo siempre discutí que a las personas se les tenía que dar clases en su lengua, ¿no? Porque es muy fácil para alguien que habla español decir, ¿y por qué no les dan clase en español? Y así ya todos hablamos español. Pues es lo mismo que si tú llegaras a la escuela el primer día de clases de 6 o 7 años y te empezaron a hablar en alemán. Claro. No entiendes nada, ¿no? De esas cosas, Mónica, que los mexicanos tenemos que empezar a cambiar. La valía de un niño que habla español y una lengua indígena es que es bilingüe. Y siendo bilingüe, va a aprender rapidísimo otra lengua, el inglés o el que tú quieras. Uno de los temas fundamentales es precisamente preparar a personas de la propia comunidad que hablan la lengua en pedagogía para que puedan ser maestros. Y es un problema también en cuanto a que los maestros que emergen de esos poblados, su aspiración no es regresar al poblado, sino, entre comillas, progresar e irse a una ciudad y dar clases en otro lado. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es que el salario de quien dé clases en un lugar marginado, en un lugar apartado, en un lugar con educación indígena, sea más alto que incluso que el de las ciudades. Hablando de los maestros nuevamente y del magisterio, te preguntaría, ¿tú qué crees? Además la conoces y la conoces muy bien. El regreso del Bester Gordillo a la vida de la política, ¿qué implicaciones va a tener en el magisterio? Bueno, a ella se le declaró legalmente libre, inocente, ¿no? Entonces, pues tiene todos los derechos de cualquier ciudadano para ejercer su facultad de hacer política, ¿no? Ella está creando un partido político y pues en eso es hasta donde yo sé en lo que anda. ¿Has tenido algún acercamiento con ella? No, en realidad hay una organización que se llama Maestros por México, que es una de las organizaciones, junto con el CENTE, la CENTE y todos los demás, que han participado en la construcción del acuerdo educativo. Y esa agrupación ha sido creada por diferentes personas, entre las que se encuentra ella. Sí. De manera que nosotros no tenemos ningún prejuicio, porque lo que quiere el presidente, y esto es un avance muy importante para todo el sindicalismo nacional, es que las elecciones de las secciones y de los sindicatos sea por voto universal y secreto.
con elecciones universales y secretas, los liderazgos van a ser legítimos, ¿no? Y quizás nos llevemos sorpresas de liderazgos de personas que no figuran en ese momento en el ambiente, pero que abajo han construido realmente un liderazgo social importante. Entonces eso creo que va a hacer que todo el tema magisterial en cuanto a lo laboral tenga pues una legitimidad nueva. Y ya para terminar, Esteban, tienes la sede más bonita, yo creo que de todas las secretarías, de las más bellas, es la sede de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, pero ustedes prometieron mudarse al estado de Puebla, no se ha podido conseguir. ¿Ocurrirá en el 2020? Bueno, Mónica, en Puebla yo ya tengo oficinas, voy muy seguido para allá, alquilé un departamento, tengo un grupo de personas ya trabajando. De hecho, en enero se abre una oficina que le va a dar servicio a todo el sur-sureste. Hace unos días estaba yo con el gobernador de Puebla viendo precisamente el tema de la descentralización y yo le decía, bueno, ha sido muy complicado para mí esta coordinación con el Estado de Puebla porque ha habido 4 gobernadores este año. Cierto. Entonces, digamos, lo que nos pidió el señor presidente se está cumpliendo y lo que estamos haciendo es un programa en el cual se busque que donde se establezca la secretaría ya como secretaría, lo defina Puebla. ¿Por qué lo tengo que decidir yo si voy a afectar urbanamente a Puebla? Entonces yo les he dicho a los poblanos, vamos a hacerlo de manera conjunta, pero ustedes díganme a dónde me voy, y para eso es que hay un grupo de personas trabajando, urbanistas, la BOAP, y una vez que esté esto resuelto, que ya avanzamos mucho en la reunión que tuve con el gobernador, sí, después va a venir el tema presupuestal. No es nada barato irte con 7,000 personas, cuando menos. Sin duda. A Puebla. Y además los vas a tener que ayudar en la mudanza, en la escuela, en la salud, en la vivienda, etcétera. Sin duda, lo que llama la atención es que no se haya considerado antes. Evidentemente, lo que tú estás diciendo es una verdad como una casa. Porque eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, el hecho de que yo haya estado tan cerca de Puebla durante todo este año ha ayudado mucho a tomar decisiones que benefician a Puebla en lo educativo y que benefician a los estados en general en lo educativo. Porque te rompe el criterio centralista, el criterio de la metrópoli. La filosofía atrás de la descentralización es equilibrio, es democracia, es corresponsabilidad desde un punto de vista territorial. Y eso es lo que hay que rescatar. Tú me decías que este primer año, incluso en algunos temas, superó tus expectativas. Afortunadamente creo que cerramos bien y creo que tenemos las bases para que el año que entra se vean ya avances concretos en materia de ambiente escolar, de logro académico y sobre todo de que nos demos cuenta que vamos por un mejor rumbo en materia educativa. A lo mejor no llegas a puerto, pero llegas al mejor puerto que tú mismo diseñaste y que la gente se dé cuenta que este rumbo que lleva la educación es mejor y nos va a llevar a un mejor puerto. Pues que así sea, lo seguiremos platicando. Entonces, nos vemos pronto. Muchas gracias, Esteban. Que te vaya muy bien. Gracias.